La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. El alto costo de la vida. ¿Cómo lo debería de tratar el Estado? No el gobierno, el Estado en sí, ¿cómo lo debería de tratar, Claudia? Mire, es un tema que tiene varias aristas y es importante porque tal vez yo creo que no debemos estar sufriendo en silencio esta situación. La inflación y el alto costo de la vida está afectando a todas las personas, independientemente de su capacidad económica, a todas las personas, pero de una manera muy especial y muy grave a quienes tienen mayor vulnerabilidad económica y social. ¿Cómo debería ser tratado? Esa es la gran pregunta. Hemos propuesto desde septiembre de 2021 que se le grave con 0% de IVA a los alimentos de la canasta básica y otros alimentos y productos de primera necesidad que también son parte del día a día de las familias salvadoreñas, incluyendo, por ejemplo, pañales, incluyendo fórmulas infantiles que también son básicas y otros que no productos forman parte de la canasta básica. Que no forman parte. De hecho, la canasta básica se dice mucho, sí, se dice mucho de que la canasta básica de El Salvador es la más barata de Centroamérica. Pero es la más barata porque es la que tiene menos productos. Entonces no es porque sea realmente los costos estén menores. Y bueno, eso es por un lado. Yo creo que es un tema que se puede discutir, quitarle el IVA. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? Dejar de percibir cierto ingreso por bienes que son de primera necesidad. Alimentos, medicamentos y también insumos agrícolas. Y esta ha sido propuesta de parte de esta diputada, sí, y también de otras fracciones legislativas han propuesto en diferentes momentos. En diferentes momentos. También la academia, especialistas, ONGs que dan seguimiento al tema de los derechos de los consumidores. Es decir, el tema de quitar... Ahí me detengo, Claudia. Sí. ¿Y por qué no hay eco? Si ya sea usted o sean otras fracciones las que lo proponen, ¿por qué no hay eco? Porque no hay diálogo. Porque no hay espacio para... ¿De parte de? De parte del oficialismo, de parte de la bancada mayoritaria, de parte del gobierno central. No hay una disposición de entrar en un diálogo con los sectores diversos de la sociedad para encontrar soluciones a estos problemas. De hecho, este tema como que se hace tabú, el tema del costo de vida, porque la realidad se impone ante la propaganda, ante la... Muchos dirán, ¿y por qué no lo hicieron antes? Discursos. Y sabe que se está vislumbrando que desde mayo más o menos del 2021 la tendencia de alza de los precios de los productos de primera necesidad se empezó a manifestar. Desde mi función como diputada observamos eso. De hecho, como partido ya habíamos propuesto esto durante la campaña electoral y también está respaldado por análisis de economistas. Es una medida que se puede hacer. Está la opción del IVA 0% o hacer un IVA diferenciado también a productos suntuarios, un IVA mayor, y a productos de primera necesidad, un IVA menor o ningún IVA. Esto sería como cuando a la gasolina por varios meses se dijo, este es un precio tope, aunque valga más, y el gobierno va a subsidiar, o nosotros mismos vamos a subsidiar el restante, lo que falta. Es más o menos así que el gobierno deja de percibir alguna cantidad de subsidio. Deja de percibir ciertos, es como un subsidio a la inversa, deja de percibir un ingreso, ¿verdad? Y había discursos que decían, no, pero es que ese dinero lo necesita el Estado. Y aquí hay que ver algo, el tema en la Asamblea Legislativa ha llegado durante el 2022, muchos decretos para cambiar el presupuesto y aumentar la cantidad el dinero del presupuesto. Y el argumento siempre fue que ha habido exceso de recaudación. Entonces, que se le va a inyectar dinero al presupuesto porque hay exceso de recaudación. Ese exceso de recaudación se explica justamente en una mayor recaudación de IVA por la inflación, por los altos costos y también por una mayor factura del IVA de importación de la factura petrolera. Entonces, también quien está ganando del alto costo de la vida es el Estado. Mientras tanto,
vemos que no hay transparencia, vemos que no hay rendición de cuentas, vemos que hay una mala priorización de los gastos, ¿verdad? O que se empecinan en llevar proyectos y llevar a cabo leyes o, digamos, gastos que no necesariamente están enfocados en las prioridades y en las necesidades. Por lo tanto, nos lleva a la conclusión que hay que cambiar esa correlación en la Asamblea Legislativa. Claudia, escuchamos que constantemente la bancada oficialista dicen: a nosotros nos puso el pueblo, representamos al pueblo, somos la voz del pueblo. Pero si el pueblo, por ejemplo, dice no al Bitcoin, ¿por qué ahí no se hace caso? Claro. No al alza de los precios mínimos que debemos de tener en nuestras casas, ahí no pasa nada. ¿Por qué? Sí, y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con ese discurso, porque termina siendo un discurso falaz. ¿En qué sentido? Hay dos formas de entender el poder y de la legitimidad del poder. Usted es legítimo y representa al pueblo porque la forma en la que llegó al poder fue puesta de forma democrática, en representación. Pero ahí no termina, porque el poder no es un cheque en blanco. El poder es una relación de doble vía. Rindo cuentas y te pido cuentas y rindo cuentas, ¿verdad? Y te sanciono si no cumples el mandato. Entonces, cuando se está viendo que una asamblea legislativa en su mayoría, en lugar de representar efectivamente los intereses de la población, de escuchar a la población, de entablar diálogo con los diferentes sectores que representan a la población salvadoreña, y más bien representa los intereses de un pequeño grupo de poder, y que no hay ningún análisis, no hay ningún debate, no hay ninguna forma de analizar, de valorar si esa decisión conviene o no, simplemente aprobarla en automático, deja de representar efectivamente al pueblo. Entonces su legitimidad en el ejercicio se va perdiendo, se va desgastando, se va poco a poco degradando, y entonces en el siguiente ciclo electoral le pueden sancionar con un voto de castigo. Se ha visto en las encuestas cómo la bancada mayoritaria, el partido mayoritario en la Asamblea Legislativa ha perdido también aceptación. Y lo que ha crecido es esa opción de no sabe, no responde o no quiere responder. ¿Por qué? Porque es la opción... Son profesionales y saben dialogar. Es la opción en las encuestas vemos que la mayoría de gente, cuando le preguntan su preferencia partidaria, dice que prefiere no contestar. Porque la sociedad está cayendo en una espiral de silencio. Hoy hay miedo. Hay miedo de participar, hay miedo de opinar, hay miedo de decir lo que uno piensa, hay miedo de criticar. Porque nos están gobernando con miedo, a través del miedo. Dicen que el miedo viene desde la pandemia, que ahí se descubrió cómo... Sí. Y no somos el único país que ha pasado eso. Entonces, la pregunta es, ante las necesidades que tenemos, estamos hablando del alto costo de vida, por ejemplo, que para muchas familias es un tema ya de urgencia, de emergencia. Muchas familias han dejado de comprar alimentos con más valor nutricional porque ya no se pueden costear. O se come menos. O se come menos cantidad, ¿verdad? Y eso, digamos que en los adultos, bueno, ¿verdad? Vamos pasándola. Aguantamos. ¿Qué pasa con los niños que están en desarrollo? Exacto. ¿Qué pasa con los adultos mayores que a veces necesitan una dieta especial por su salud o lo que sea? ¿Qué pasa con los jóvenes que necesitan mayor cantidad de calorías porque están en pleno crecimiento, ¿verdad? Entonces estamos también poniendo en riesgo el futuro del país y no estamos viendo ninguna acción que sea profunda, que sea integral, que sea contundente, más bien parchecitos. Cuando el tema se hace tendencia porque el precio del huevo está muy caro, ponemos agromercados, que está bien. Y eso soluciona. Es una iniciativa interesante, pero debe ser parte de algo más complejo. ¿Qué proponemos? Realmente hay que hacer una reconversión del sistema de producción de alimentos. ¿Qué proponemos? ¿Qué país necesitamos construir para ese problema? Que en los próximos meses y en los próximos años o el próximo año va a ser el tema. Porque qué más importante que la comida, ¿verdad? Entonces,
necesitamos que nuestro país produzca los alimentos que necesita consumir y no depender en su mayoría de los alimentos que se importan de Guatemala, de otros países de Centroamérica y de Estados Unidos. Apostarle a la producción de alimentación en el país.